Bienvenidos. Hoy les voy a presentar un tema llamado aplicación de la integral. Mi nombre es Rodrigo Ábalos García. Vamos a empezar. Este es el índice. Primero vamos a ver la introducción, luego los siguientes temas como área entre curvas, longitud de arco, sólidos de revolución, integrales impropias y la conclusión. Después de cada tema veremos una conclusión distinta. Introducción. La aplicación de la integral es un tema en el cálculo integral que permite resolver una gran variedad de problemas en diferentes campos de ciencias e ingeniería. Las integrales no son solo herramientas matemáticas, sino que tienen un impacto directo en la comprensión y modelización de fenómenos naturales y tecnológicos. A través de la integración es posible calcular áreas, volúmenes, longitudes de curvas, trabajo, energía y más. La integral es el proceso inverso de la derivada. Se utiliza para sumar de manera continua cantidades infinitesimales, permitiendo calcular áreas, volúmenes, longitudes de curvas y más. Las integrales son esenciales para modelar y resolver problemas del mundo real, donde es necesario sumar cantidades infinitesimales o evaluar acumulaciones continuas. Esta las hace una herramienta indispensable en matemáticas aplicadas. El tema que vamos a ver primero es área entre curvas. Cuando tenemos dos funciones f de x y g de x y queremos encontrar el área entre sus curvas, se busca calcular la integral de la diferencia entre las funciones sobre un intervalo determinado. Este intervalo está acotado por las intersecciones de las dos funciones o por los valores de x, dados por el problema. 1. Definición del área. El área A entre dos curvas f de x y g de x sobre un intervalo x a b x se puede calcular mediante la integral definida de la diferencia de las funciones, siempre que f de x sea mayor o igual que g de x en el intervalo. La fórmula para calcular el área es, es esta que tenemos aquí, donde f de x y g de x son las funciones que delimitan la región x a b x. Es el intervalo en el cual se desea calcular el área. 2. Condiciones previas. Para aplicar esta fórmula es necesario verificar algunas condiciones. Las funciones f de x y g de x deben estar bien definidas en el intervalo x, xa, bx. Las curvas deben ser continuas y no deben cruzarse dentro del intervalo, a menos que se divida el intervalo en subintervalos. Si las funciones se cruzan en el intervalo, se debe dividir la región en subintervalos y calcular el área en cada uno de esos intervalos de forma independiente. Aquí tenemos el primer ejercicio. En este ejercicio vamos a calcular el área entre dos curvas. Primero identificamos cuáles son las funciones que cierran la región y cuál es el intervalo donde se va a integrar. Después verificamos cuál función está arriba y cuál abajo para poder armar correctamente la integral. La fórmula general para el área entre curvas es igual a la integral definida desde a hasta b, la función g de x, donde está la función f de x menos la función g de x. Aquí la función superior es f de x y la inferior es g de x. De esa manera obtenemos la integral completa que representa el área de la región. Una vez planteada la integral, procedemos a resolverla. Integramos término por término, obtenemos la derivada y luego evaluamos los límites a y b. Cada paso es algebraico: integrar, sustituir y restar. Después de evaluar, obtenemos el resultado del área. Finalmente mostramos la gráfica del ejercicio y explicamos visualmente. Conclusión. Este método permite encontrar la región encerrada entre dos curvas.
útil para comparar cantidades o determinar áreas reales bajo condiciones variables. Ventajas: precisión al medir áreas irregulares, útil en problemas comparativos entre dos fenómenos. Desventajas: si las curvas se cruzan, el procedimiento se complica. Se debe dividir el intervalo. Es necesario identificar cuál función es mayor en cada intervalo, como saber qué debes usar este método. Cuando te piden calcular el área entre dos funciones, si el problema plantea comparar o medir el espacio encerrado por dos gráficas en un intervalo. El siguiente tema es longitud de arco. Supongamos que tenemos una función y que describe una curva en el plano XY y queremos encontrar la longitud de la curva entre dos puntos. La fórmula general para calcular la longitud de la curva sobre el intervalo A y B es esta que tenemos aquí, donde f de x es la función que describe la curva, la derivada de y y de la derivada de x es la derivada de f de x, es decir, la dependiente de la curva en cada punto A y B son los límites del intervalo en el eje X, sobre el cual queremos calcular la longitud de la curva. Esta fórmula se basa en el concepto de aproximar la longitud de la curva mediante pequeños segmentos de rectas que se obtienen en la derivada de la función y luego sumar estas longitudes utilizando la integral. Comenzamos con el siguiente ejercicio, el ejercicio número 2. Este ejercicio trata sobre la longitud de arco, que es la distancia real a lo largo de la curva. Presentamos la función del ejercicio, el intervalo y la tenemos su derivada. La fórmula que se utiliza es L igual a integral definida de A hasta B, de raíz cuadrada de 1 más f' de la derivada de x. Aquí sustituimos la derivada entre esta la fórmula para constituir la integral de la longitud. Luego resolvemos la integral siguiendo los pasos adecuados. Simplificamos dentro de la raíz, integramos y evaluamos los límites. El resultado nos da la longitud exacta. Al final, presentamos el valor obtenido y la gráfica de la curva, explicando cómo esa longitud corresponde a la distancia real recorrida por la función de este intervalo. Conclusión 2. Este método calcula la distancia real a lo largo de una curva entre dos puntos. Se basa en la derivada de la función para aproximar segmentos rectos. Ventajas: proporciona una medida exacta de la curva, aplicable a trayectorias reales, caminos, cables, etc. Desventajas: la fórmula puede ser algebraicamente complicada. Algunas funciones no tienen solución exacta y requieren métodos numéricos. ¿Cómo saber que debes usar este método? Si te piden encontrar la longitud de una curva, cuando el enunciado habla de trayectorias, distancias reales a lo largo de las curvas o caminos. Sólido revolución, aplicando el método de discos o arandelas. Cuando una región plana es girada alrededor de un eje, ya sea el eje X, el eje Y o cualquier otra línea, se genera un sólido tridimensional. El volumen de este sólido se puede calcular mediante la integración, utilizando el método de los discos o el de las arandelas, dependiendo de cómo se encuentra la región con respecto al eje de rotación. El método de los discos se aplica cuando la región se rota alrededor de un eje, normalmente el eje X o y no hay ningún hueco en el sólido, es decir, el sólido generado es un bloque sólido, sin cavidades internas. Si la región está limitada por la función f de x y se rota alrededor del eje x en el intervalo AB, el volumen del sólido de revolución se calcula mediante la siguiente fórmula.
que es la que tenemos aquí. El método de las arandelas se usa cuando el sólido de revolución tiene un vacío o una cavidad interna, como cuando una región se rota alrededor de un eje y la región no ocupa toda la distancia entre los bordes. En este caso, el sólido tiene una forma similar a un tubo o anillo, con una capa externa e interna. Si la región está delimitada por dos funciones, f de x, la función superior, y g de x, la función inferior, y se rota alrededor del eje x, el volumen se calcula utilizando la siguiente fórmula, que es la que tenemos aquí. Y con el ejercicio 3, un sólido revolución se genera al girar una región alrededor de un eje. Primero identificamos la curva y la región que encierra y el cual es el eje de giro. Como en este ejercicio no hay hueco, utilizamos el método de disco. Destinamos el radio Rx como la distancia de la curva al eje y planteamos la fórmula, que es volumen es igual a pi por la integral de a hasta b por f de x al cuadrado menos g de x al cuadrado de x. Aquí sustituimos las expresiones de ambos lados para formar la integral. Luego desarrollamos la diferencia, integramos y evaluamos los límites para obtener el volumen total. Finalmente, presentamos el resultado y mostramos la gráfica del sólido de revolución. Conclusión 3. El método de disco se utiliza para calcular el volumen de un sólido generado por la rotación de una región alrededor de un eje. Cuando no hay huecos internos, se forma un sólido macizo. Ventajas: cálculo más directo y sencillo si no hay cavidades. Ideal para sólidos completamente llenos como cilindros, conos o paraboloides. Desventajas: solo es aplicable si la región de la revolución toca el eje y no deja huecos. Puede volverse complejo si el eje de rotación no es X o Y. Si se requiere cambiar de variable, como saber que debes usar el método de discos. Cuando el problema menciona que una región se gira alrededor de un eje, generalmente el eje X o Y, si la región no está delimitada por una segunda función, es decir, la parte inferior está pegada al eje, el sólido generado no tiene huecos, es macizo desde el eje de rotación hasta la función. Integrales impropias. Integrales con límites de integración infinitos. Estas integrales involucran intervalos que se extienden hasta el infinito en uno o ambos límites de integración. Ejemplo, aquí tenemos la fórmula. Para una integral con uno o ambos límites de integración infinitos, el proceso consiste en evaluar la integral como el límite de una integral definida en un intervalo infinito y luego tomar el límite cuando ese intervalo tiende al infinito. Si tenemos una integral, como la que tenemos aquí, impropia, la evaluamos como lo tenemos aquí. Si el límite existe, entonces la integral converge y tiene un valor finito. Si el límite no existe o es infinito, decimos que la integral es divergente. Para saber si una integral impropia es convergente o divergente, se analiza el comportamiento de la función en los puntos donde hay problemas, en los límites infinitos o en las singularidades. Convergente si la integral tiene un valor finito después de tomar el límite. Se dice que la integral converge. Divergente
Si el valor de la integral tiende a infinito o no tiene límite, se dice que la integral diverge. Continuamos con el ejercicio 4. En este ejercicio identificamos que la integral es impropia porque tiene un límite infinito o una función que explota. Señalamos claramente cuál es la parte problemática. No se puede resolver directamente, así que la convertimos en límites. Devolvemos la integral definida como un límite, obtenemos la antiderivada y luego sustituimos los límites. Al final evaluamos el límite cuando la integral va a infinito y determinamos si la integral converge o diverge. Mostramos la gráfica para visualizar el comportamiento. La gráfica muestra la función f de x de 1 entre x a la cuarta. La imagen permite ver cómo la integral impropia calcula áreas aunque el intervalo sea infinito o la función tenga una discontinuidad. Conclusión número 4. Estas integrales se usan cuando el intervalo de integración es infinito o la función presenta una discontinuidad en el intervalo. Permiten analizar comportamientos extremos. Ventajas. Permiten trabajar con límites infinitos y funciones no acotadas, útiles para determinar si una cantidad acumulada es finita o infinita. Desventajas. Se debe hacer un análisis de convergencia. A veces es complejo determinar el valor exacto. Requiere límites. ¿Cómo saber que debes usar este método? Cuando uno o ambos límites de integración son infinitos. Si la función tiene una discontinuidad, punto donde tiende a infinito, dentro del intervalo. Conclusión general. El área entre curvas, longitud de arco, volumen de sólidos de revolución y las integrales impropias en cálculo integral son de vital importancia. Cada uno de los conceptos nos ayuda a resolver ejercicios en los que las integración o las funciones involucradas tienen regiones características complejas como límites infinitos o singularidades. Cada técnica tiene condiciones específicas de aplicación y elegir correctamente cuál utilizar depende de la forma del problema, las funciones involucradas y los límites de integración. Entender esas diferencias es esencial para aplicar correctamente los métodos y evitar errores conceptuales o de interpretación. En conclusión, dominar estas herramientas es fundamental para todo estudiante de ingeniería, ya que representan el puente entre el lenguaje matemático y su implementación en el mundo real. Muchas gracias.